sabéis que nos gusta siempre hacer como una especie de resaca, ¿no? De los partidos que se han disputado en esta jornada 17, en esta jornada 19, perdón, y en este caso nos vamos a centrar en un equipo, porque hemos dicho, oye, hoy nos hemos levantado analíticos. Tú sabes que te levantas un día y dices, hostia, hoy estoy analítico. Pues vamos a analizar un poquito qué es lo que pasa con un equipo en concreto, que en este caso es el Atlético de Madrid, que hablamos pues, nada, hace unas cuantas semanas, Javi, que el Cholo tenía casi los días contados en el Metropolitano, pero lo cierto es que a partir de entonces parece que se ha levantado Juan Lázaro y está jugando muy bien al fútbol, compitiendo muy bien, volviendo a ser ese Atlético con pegada, pero sólido atrás, con nombres y hombres que están funcionando mucho, mucho mejor y en definitiva viendo un Atlético que sí nos gusta, ¿no? El Atlético indolente, ¿no? De la primera mitad de temporada. Bueno, parece que sí que ha recuperado un poco ese orgullo, incluso la eliminatoria perdida contra el Real Madrid en Copa del Rey puede que a nivel grupo les haya hecho sacar un poco de orgullo que parecía perdido a lo largo de esta temporada. Y yéndonos ya al plano de fútbol, porque es un poco quizás lo más destacable, al final hablamos de un equipo que y no está construido para eso. Es verdad que el Atlético tampoco está construido como Barça Madrid para que su temporada se traduzca en títulos, de acuerdo, pero tampoco para el hecho de que esté eliminado de todas las competiciones europeas y también de la Copa del Rey a estas alturas de la competición. Prácticamente el objetivo que les queda es entrar en Liga de Campeones, certificarlo en la posición más arriba posible. Y creo que al final todo esto anímico ha tenido que tener... puede hacer una cosa, que pasa como la temporada pasada, que te dejes llevar y acabes en una situación pues prácticamente mediocre, como la que le pasó al Atlético de Madrid la temporada pasada, o que se empiezan a ver visos de una mediana mejoría, que es lo que venimos viendo en estos últimos partidos. Y hablando de fútbol, que es lo que te iba a comentar, pues varias cosas que sí que me sorprendieron el otro día. Bueno, creo que al final hablamos de una victoria 0-1 ante Osasuna, con un buen partido de Oblak, de hecho, con lo cual conviene también ponerlo un poco en el marco de que tampoco estamos hablando de un Atlético apabullante, sino un Atlético que empieza, creo que, a encontrar ciertos automatismos positivos. Uno es el papel de Griezmann, del que ya hemos hablado muchísimo y que sigue siendo cada vez más importante. Recuerda mucho al Griezmann pre-Fútbol Club Barcelona, ese Griezmann que tenía una importancia en el juego mayúscula, que además se sentía responsable y líder del equipo y que quizás la temporada pasada cuando llegó no lo vimos del todo, ¿no? No lo vimos o fue un proceso que se fue construyendo poco a poco. El otro es la incorporación en el centro del campo de Rodrigo de Paul. La verdad que nos dejó una grata sorpresa su actuación durante el Mundial, donde consiguió ese título con Argentina. Fue llegar al Atlético de Madrid y, si recuerdas, tuvo una lesión, con lo cual eso nos hacía presagiar que podíamos volver a tener el mismo escenario que antes. Y fíjate que ahora lleva 3 partidos de forma consecutiva como titular. El otro día se sacó una asistencia de maravilla para Saúl. Y tanto eso como la situación de Nahuel Molina, por poner algún ejemplo, de jugadores que hasta ahora no estaban rindiendo como debían, pues tiene que ser a lo que se tiene que agarrar el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que tiene que ser insultantemente superior al resto de sus rivales en Liga y que creo que está en el proceso de poder conseguirlo. Es que hasta Coque, ¿no? Yo a Coque lo he visto en los últimos partidos bastante fino, organizando el juego, siendo capaz de encontrar a compañeros, buscando balones al espacio, algo que, bueno, siempre estamos acostumbrados a verle dar el pase, el típico pase de seguridad, pero veo un Atlético que creo que tú has dado la clave antes en los automatismos. Veo un Atlético que se conoce, que es reconocible, que podrá perder, podrá empatar, pero oye, contra el Madrid, ¿no? Decíamos, ¿no? O decían, ¿no? Puede que sea eliminatoria, aunque la terminara perdiendo, desde luego tuvo un impacto bastante positivo en lo que viene siendo la plantilla. Creo que poco a poco se van dando pasos. Lo que no podía ser era, no sé, partidos que hemos visto esta temporada que eran auténticos encuentros infumables, por así decirlo, ¿no? Hablando vulgarmente, pero es que no se veía nada, no se veía propuesta. Me acuerdo el Girona en el Metropolitano lo tenía contra las cuerdas, era todo un desastre monumental. Y ahora, bueno, parece que poco a poco, no sé si la entrada de Barrios, no sé si... Tampoco porque... Tampoco me parece, o sea, yo creo que al final Barrios acaba revitalizando un poquito también el equipo, pero creo que el Atlético necesita seguir conectando gente con el equipo, que quizás es lo que había
perdido últimamente, porque mira, el gol lo marca Saúl, de Saúl, y tenemos público de Valencia, lo sabemos, está hablando muy fuerte de una operación que le lleva a Mestalla. El otro día es el autor del gol que certifica la victoria del Atlético de Madrid. Pero aparte tenemos otra serie de jugadores que creo que todavía están en proceso de hacerlo. Yanis Carrasco, que ha desaparecido de los 11 y está siendo un jugador prácticamente que se ha convertido en un revulsivo. Tomás Lemar, que pasan los partidos y no termina tampoco de ser ese jugador promesa, que ya no es una promesa, ya es un jugador que creo que ha evolucionado de una forma que no nos termina de agradar. Luego el hecho de que Simeone prescinda habitualmente de Kondogbia, que creo que ha sido un jugador que cuando ha estado bien ha dado muchos resultados al equipo. Entonces, sí que es verdad que creo que en este proceso de he utilizado tantos jugadores en tantas posiciones concretas, creo que sería un gran paso que jugadores como Rodrigo de Paul o Nahuel Molina, por poner un par de ejemplos de los que hemos hablado, se hagan con un sitio de forma habitual. Al final, castigamos y señalamos mucho a los jugadores por no mostrar su mejor nivel, pero también hay que ponerse en la situación, y no es un jugador que a nivel personal sea santo de mi devoción, pero hay que ponerse en el caso de Rodrigo de Paul, y no quiero quitarle ningún tipo de responsabilidad al jugador que la tiene, pero que tampoco ha sido fácil su adaptación, de venir de un Udinese donde era totalmente titular y nadie dudaba de él, a llegar a un Atlético de Madrid donde ha estado jugando varios partidos, otros no tanto, otros entrando del banquillo, otros jugando en una posición más de medio centro, otras jugando un poquito más estirado en banda. O sea, al final eso acaba volviendo un poco loco al jugador. Y toda esa incertidumbre es una cosa que de Simeone nunca nos habríamos esperado. Pero es cierto que este Atlético se ha convertido en eso, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues si llegan los resultados, creo que tenemos que ver un equipo potente porque armas tiene. Sí, yo creo que ya quizá llega un poco tarde, ¿no? Esta especie de reconducción, ¿no? Del conjunto colchonero, pero llega, que es lo importante, porque todavía queda mucha temporada, aunque no tenga ya, pues más que otra competición que la Liga. En clave fantasy, el Atlético, algunos jugadores bastante recomendables, teniendo en cuenta, sobre todo los titulares, que no van a rotar absolutamente nada. O sea, ahí hay que pescar jugadores. Una Pero pequeña creo, sorpresa fue el de Memphis Depay, que ya hablamos el otro día de que su estado físico en ese dossier de fichajes que hicimos, pues no era el más apropiado, el otro día no tuvo minutos, ¿no? Entonces, parece que van a hacerle una pequeña pretemporada, porque se ve que el holandés, que ya sabemos que estuvo en el Mundial, que antes de ir al Mundial estaba lesionado, que llegó del Mundial y también estaba lesionado, con lo cual entiendo que necesita una puesta a punto, porque la verdad que lo que se le ha visto ha sido un jugador bastante fuera de forma. sí, no está con el tiro afinado de momento. ¿Te parece que vayamos ya a lo que viene siendo ese sorteo de Copa antes de meternos ya en lo que viene siendo la previa de los partidos aplazados? Sorteo Sí, de claro. Copa, Real Madrid-Barça, Osasuna Athletic. Sí. Clásico, mira que te lo dije, y que creo que fue un poco premonitorio, pero te lo dije en este podcast, te dije, se viene un carrusel de Madrid-Barça y efectivamente, semifinales tocó el gordo. Pues sinceramente no sé por dónde quieres que empecemos, si por Osasuna Athletic ya lo certificamos. Creo que no es un partido una eliminatoria tan clara como la que la gente puede pensar. Creo que Osasuna tiene una oportunidad histórica de poder meterse en esta final de Copa. El Athletic estamos viendo que no llega nada bien, el Chingurri Valverde, después de un inicio impresionante como en su segunda vuelta a ser entrenador del Athletic, al final acaba claudicando, lo mismo que tanto Marcelino como otros entrenadores, ¿no? A seguir utilizando un mismo guión, no termina de ajustar piezas. El otro día vimos que Guruceta pues sale y entra del 11, que ahora Muniain vuelve a ser titular y no juega a Sancet, que los repuestos son los que son, que echan mucho de menos a Íñigo Martínez. Es verdad que el Atleti luego es un rival copero difícil, pero que no es una eliminatoria tan inclinada para el lado de los Leones como pensamos. Osasuna hace las cosas muy bien. Sin ir más lejos, estábamos hablando del Atlético de Madrid. El otro día el Atlético le cuesta vencer a Osasuna y eso habla muy bien del conjunto dirigido por Yago Barrasate, y creo que van a presionar muchísimo por un hito histórico. Así que esa eliminatoria me parece bastante abierta, más de lo que la gente cree. Sí, no, yo comparto totalmente tu visión. Además que Osasuna ahora mismo está por encima de la clasificación del Total. Athletic. Le saca 2 puntitos y, ojo, cuidado, porque yo veo a Osasuna, que lo decimos, Osasuna da medio paso al año.
pero ese medio paso lo da firme. Cada temporada va un poquito por encima, un poquito más, más adelante, ¿no? Y lo va dando, y esta temporada pues lo ha hecho sobre todo, o lo está haciendo sobre todo en esa Copa del Rey. Obviamente, Osasuna ya creo que jugó en 2001 la final frente al Betis, aquella famosa que marcó Dani Sí, me para el acuerdo. punto Atlético, sí. Me acuerdo. Y quiere volver a una final de la Copa, y el Atleti que bueno, ha jugado ya no sé cuántas finales en la última década, no ha conseguido ganar ninguna y se quiere plantar otra vez en una final. Para mí súper igualada, y creo que va a afectar un poquito a Osasuna y Athletic también en Liga, ¿eh? No sé si va a haber bastantes rotaciones. Y que todos pensamos en el Athletic, que tiene a Nico Williams, que tiene Sancet, que tiene Muniain, todos vemos la presión, ¿no? Geray, Unai Simón. Pero, y en Osasuna pensamos, tiene un buen grupo, tiene un buen entrenador. No, Osasuna tiene muy buenos jugadores. Empezando por David García, el defensa, que creo que podría jugar prácticamente en 17 o 18 de los 20 equipos que hay en la liga. Podría jugar de titular. Luego está Moy Gómez, que está en un momento de forma impresionante. Tenemos a Chimi Ávila, tenemos a Abde, y son jugadores de nivel. Entonces siempre pensamos, no, tal, buen grupo, un grupo. También tiene sus individualidades. Es un equipo que, de verdad, creo que puede sorprender. Creo que incluso me mojo poco con Osasuna, ¿eh? Ya, lo digo ya, ¿eh? Me viene arriba. Sí, también arriba. Es que yo, a ver, esto ya es venirse arriba totalmente, pero Osasuna le compite a cualquiera. Absolutamente. Mira, lo vimos este mismo fin de semana contra el Atlético. Le tuvo. Es verdad que para mí fue un buen partido, ¿eh? Fue un buen partido porque creo que el Atlético también tuvo ocasiones. Fue un partido más abierto de lo que suele ser este tipo de encuentros, ¿no? Y creo que fue bastante interesante. Y Osasuna le va a plantar cara a quien sea, al Atlético primero. Y si llegara a la final, no. A ver, obviamente no es la princesa de esa final, si llegara, pero creo que también la va a competir. Que no va a ser una final de correr y listo.